periodismo a la manera de Fernando Borroni. El discurso de Alberto Fernández fue un discurso donde se cumplió el objetivo que tenía, por supuesto, el mismo presidente de la Nación. Y se cumplió el objetivo, ¿por qué? Porque logró mostrar sus 3 años de gestión, todo lo que se hizo en estos años, y además pudo mostrar a un presidente firme, a un presidente con coraje, como por ejemplo con el coraje para decir lo que dijo de la Corte en el momento que lo dijo y de cara a los 2 integrantes de la Corte que se hicieron presentes, en medio de insultos. Entonces el objetivo del gobierno, de Alberto Fernández particularmente y su entorno, está más que cumplido. Estaban contentos de ayer. Bueno, a ver, mostramos toda la gestión y además, fíjense la firmeza de nuestro presidente. Entonces me parece oportuno poder analizar el discurso del presidente sin caer en la crítica por la crítica misma, ni tampoco en el exitismo de algunos por el discurso de Alberto Fernández. Que ahora de pronto, como Alberto Fernández en 5 minutos de corrido elevó la voz y le dijo a la Corte Suprema de Justicia lo que gran parte de la sociedad le viene diciendo hace años, no lo transformemos en Camilo Cienfuegos. Digo, ni un desastre, ni el guerrillero que no logramos descubrir. Bueno, lo primero que uno tiene para decir es que existieron 2 discursos, no uno. El primero de ellos, donde detalló cansinamente los logros del gobierno, con los testimonios de hombres y mujeres que se iban levantando, iban confirmando que lo dicho por el presidente era verdad. El testimonio individual que de alguna manera argumentaba los números, las cifras y los datos que el presidente daba y decía. Datos difícil de ir a confirmar y datos que son ciertos porque la macroeconomía ha crecido. Y ahí estaban entonces jóvenes, hombres y mujeres que decían, es cierto lo que dice el presidente, mire mi caso. Recurso utilizado hasta el hartazgo, ¿no? Durante toda la primera hora del discurso se utilizó hasta el hartazgo esa lógica. Una primera parte del discurso que además estuvo nutrida por la idea de la moderación, casi una apología de la moderación, ¿no? Y con un yoísmo que habla un poco de las características del presidente en términos de construcción política, ¿no? Concretamente dijo, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro, ¿no? Abrazado entonces al argumento de la moderación política y abrazado el yoísmo, con datos, fue recorriendo la primera etapa del discurso. Insisto, donde se vio un exceso de yoísmo, datos fríos, minimizados por hombres y mujeres, y lo que tuvo que ver entonces con la primera parte de su relato. En la segunda parte del discurso aparece la savia misma de la política. Es donde el presidente denuncia a la mafia judicial, le exige que se investigue el atentado de Cristina Kirchner y donde denuncia al Consejo de la Magistratura de precisamente tenerlo la Corte cerrado y donde habla así de la proscripción a Cristina Kirchner, sin hablar de la palabra proscripción, pero sí dejando claro que se la quiere prohibir, ¿no? Inhabilitar para cargos públicos. Bien, lo concreto es que cuando uno escuchaba ese fragmento del discurso dice, bueno, este es el presidente que debió ser. Alguno me escribe y me dice, este es el presidente que yo voté. Claro, bueno, queda un último año. Bueno, entonces lo que queda claro es que la primera parte del discurso fue ni más ni menos que la esencia misma con la que gobernó Alberto Fernández. Y la segunda parte es aquello que se soñó que Alberto Fernández podía ser. Me quedo con 3 síntesis para mostrar cómo el discurso de Alberto Fernández habló de sus 3 años de gestión. La moderación. Completó casi la totalidad del discurso. Y fue de la manera en que gobernó. La desmovilización. Fue reiterativa durante su gobierno, se movilizaron poco y nada, y ayer estaba en la Plaza Congreso apenas un puñado de militantes. Y el reclamo de todos, con la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, que es la última parte del discurso. Insisto, lo de ayer fue, adentro y afuera, una síntesis de este gobierno, una síntesis de las movilizaciones que este gobierno generó y una síntesis de lo que la oposición puede generar, nada más que gritos e insultos. La columna
de Fernando Borroni.